Hola Iglesia, Dios os bendiga. Me alegro mucho poder saludaros, aunque sea a través de la pantalla. Espero, deseo y oro que estéis todos bien. Y para mí es un privilegio poder compartir algo con vosotros en esta mañana. Mi nombre es Damaris, para quien no me conoce, y junto a mi esposo pastoreamos la Iglesia Agua Viva en Avilés. Y hay un texto en esta mañana que me gustaría compartirte que hace tiempo que impactó mi vida y marcó un antes y un después. Entonces hoy te lo quiero dejar confiada de que también a ti te va a ser de mucha bendición. Está en Hechos en el capítulo 12 y son los versículos del 6 al 9. Es una situación difícil para Pedro, pero en la que Dios se glorifica de una manera espectacular. Dice: cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Este texto, este momento en la vida de Pablo realmente tiene muchísimo jugo para exprimirle, ¿no? Podríamos aprender mucho si leemos los versículos anteriores, y si continuamos leyendo el relato podríamos descubrir mucho más, ¿no? Pero me quiero centrar en esta mañana en el versículo 7 en concreto. Hay tres cosas ahí impactantes. Hay tres cosas ahí que seguro muchas veces las hemos experimentado ya, y creo que en este momento en el que estamos viviendo es bueno recordarlas. La situación en la que Pedro estaba metido en la cárcel puede parecerse a la situación que hoy tenemos nosotros con esta cuarentena, ¿no? Metidos en casa, pero no tanto porque nuestra casa parezca una cárcel, sino por la situación en sí de que esto ha llegado sin esperarlo, de que ha llegado de una manera trágica, ¿no? por causa de este virus que tanto está trastornando el mundo entero, porque continuamente están alarmando a través de la televisión, de las noticias, de las redes sociales. Entonces, para muchos, para aquellos que posiblemente les cuesta estar en casa, esto es como estar en la cárcel, ¿no? Para aquellos que han visto que sus trabajos han sido afectados, esto puede ser como estar en la cárcel, porque uno quiere hacer algo, pero no puedes. Realmente te sientes atado. No hay nada que podamos hacer más que esperar en casa, más que estar aquí y confiar que todo esto pasará. Pero en el versículo 7 vemos cómo el ángel irrumpe en medio de esta situación, ¿no? La iglesia estaba orando, lo cual es vital para que sucediera lo que hemos leído. Era necesario que la iglesia continuara firme a pesar de que Pedro había sido encarcelado. Y en el versículo 7 dice concretamente que el ángel, que cuando se presentó el ángel, una luz resplandeció en la cárcel. Cuando pensamos en la cárcel no podemos evitar pensar en oscuridad. Posiblemente aquel lugar estaba oscuro y era difícil poder ver de ninguna manera. Además, Pedro estaba realmente custodiado por muchos soldados, 4 soldados que se turnaban continuamente y parecía el peor de los delincuentes, pero allí estaba. Y cómo irrumpió el ángel, haciendo que todo resplandeciera, trayendo una luz que permitiera a Pedro ver. Nos recuerda que así irrumpe también Dios en nuestras vidas en medio de las situaciones. Y estoy segura de que tú lo has vivido como yo en muchas otras veces, ¿no? Hemos visto la mano de Dios obrar, traer provisión cuando parecía imposible, abrir puertas donde ni siquiera existían, y hacer cosas sobrenaturales. Pues en medio de esta situación, en medio de esta cuarentena, Dios puede volver a irrumpir en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier situación puede irrumpir y traer luz. Una luz que nos permita ver la salida como la vio Pedro, una luz que nos permita no tropezarnos con nada según nos levantamos y caminamos, una luz que nos guíe para llevarnos fuera de toda situación compleja.
Así que esa es la primera enseñanza que me impacta de este momento, cómo ese ángel irrumpió y trajo luz a una situación oscura. Pero luego dice que el ángel despertó a Pedro, le despertó. Y no es tanto el hecho de que el ángel le tuviera que despertar, le tuviera que golpear, sino que uno piensa cómo Pedro podía estar durmiendo, ¿no? Cómo Pedro podía conciliar el sueño, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo que Herodes quería entregarle, sabiendo que... Wow, era como, yo pienso, digo, yo no sé si sería capaz de dormir en esa situación, si otras cosas mucho menores a veces me han quitado el sueño, ¿no? No sé si es tu caso en estos días, pero lejos de lo que algunos opinan de que Pedro era un dormilón, realmente Pedro nos demuestra que su confianza era tal en el Señor, su vida estaba puesta en manos de Dios y sabía que de una u otra forma Dios se iba a glorificar, fuera con vida o fuera con muerte, pero Dios se iba a glorificar a través de su vida. Sin embargo, conociendo un poquito a Pablo, si lo investigamos en las Escrituras, vemos ese versículo tan famoso que él escribió en una de sus cartas, que dice: y echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que Pedro estaba experimentando en su vida, estaba poniendo en práctica aquello que creía y aquello que enseñaba a otros. Pedro había descansado en Dios, había descansado en su poder, había descansado en sus promesas, había descansado en quién era aquel al que servía. Y dentro de la palabra nosotros conocemos más a Dios, nuestra experiencia nos ayuda a conocer más a Dios, pero además tenemos promesas hermosas que encontramos que pueden traer paz en medio de toda la situación compleja. Tenemos, por ejemplo, que recordar, ¿no?, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él prometió que nos daría, ¿verdad? Podemos recordar tantas cosas que nos vendrían a la memoria. Aquí he apuntado algunas porque me parece muy interesante, pero tú buscando de Dios, seguro que Dios te va a llevar a las promesas necesarias que tú necesitas recordar en este tiempo. Pero Él nos recuerda en su palabra también que si buscamos su reino primeramente, Él va a añadir todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, y habla de aquellas cosas primarias, ¿no?, de la comida, del alimento, para que a nuestros hijos no les falte, para que el trabajo continúe, etc. Él se va a encargar de todo aquello. Vemos también en los Salmos que dice que si encomendamos a Dios nuestro camino, el que confía en Él, podemos confiar en Él y Él hará, Él lo va a hacer, nosotros solo nos toca confiar. Y así infinidad de promesas en su palabra que nos ayudarán a poder dormir como Pablo durmió en medio de una situación tan fea, ¿verdad? Pero lo que más me impacta es lo que pasa después de que el ángel despierta a Pedro, perdón. Después de que el ángel le despierta, le dice: levántate pronto. Y eso es lo que más me impacta. ¿Por qué? Porque veo la mano de Dios obrar en toda esta situación, veo la respuesta a la oración de la iglesia, veo impactante, ¿no?, cómo se iluminó la cárcel y los guardias ni se percataron de nada, ¿no?, cómo se abrieron las puertas, cómo todo sucedió de una manera tan sobrenatural en medio de una situación como esta. Pero le dice: levántate, y eso me habla de que hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros. En este caso le tocaba a Pedro levantarse. Ya Dios había mandado y provisto al ángel para que iluminara el lugar, para despertarle. Incluso dice, cuando nada más que le dijo: levántate pronto, las cadenas de sus manos, las cadenas que le ataban a los soldados cayeron, para que Pedro no tuviera ningún inconveniente en levantarse, para que no hubiera ningún obstáculo en que él se levantara. Pero si Pedro no se hubiera levantado, Pedro se hubiera quedado allí. Por mucha luz que hubiera traído el ángel, por mucho que lo hubiera despertado, por mucho que las puertas se hubieran abierto, si Pedro no se levanta, él se hubiera quedado en la cárcel. Es impresionante, ¿no? Pero realmente nosotros en este tiempo hay una parte que nos corresponde como hijos de Dios. Hay algo que Dios nos está llamando y nos está diciendo: Damaris, levántate en esto o levántate en lo otro. Cada uno de una manera personal puede descubrir y escuchar la voz de Dios
como Pedro escuchó la voz del ángel diciéndole levántate, levántate en tu tiempo personal con Dios, levántate a lo mejor en tu matrimonio, soluciona aquello que hasta ahora no has podido solucionar, levántate con tus hijos, levántate en contra de la soledad y no dejes que te angustie, que te agobie porque no estás solo, levántate en medio de cualquier situación, levántate con confianza, sabiendo que es Dios quien te guía, porque nada más que Pedro se levantó, el ángel comenzó a darle indicaciones de lo que tenía que hacer. Ponte las sandalias, cíñete el manto, ponte todo y sígueme, simplemente tenía que seguirle, pero así actúa nuestro Dios, así actúa haciendo Él lo más difícil, haciendo Él lo más complejo y pidiéndonos a nosotros una parte tan pequeña como es la de levantarnos. Y aunque pueda parecer algo físico, espiritualmente, también necesitamos levantarnos. Y más cuando las situaciones quieren estrujar nuestro corazón y quieren ahogar nuestra fe o quieren llevarnos por donde no nos conviene, ¿no? Como en este tiempo, que yo no sé vosotros, pero en mi caso, por ejemplo, estoy más tiempo en casa y parece que tengo menos tiempo todavía, ¿no? Y la pereza quiere acechar y me quiere molestar y me quiere ocupar la mente y tantas cosas, pero hoy decido levantarme y no dejarme llevar por aquellas cosas que no me convienen y decido escuchar las instrucciones de Dios y decido creer que esa luz va a iluminar toda esta situación y me va a dar vista para poder ver más allá. Espero, Iglesia, que esta palabra te sea de bendición en esta mañana y que pueda quedar grabada en tu corazón. Tal vez llevas muy bien la cuarentena, tal vez no, sea como sea, si no es para este momento, sí deseo y oraré para que en cualquier momento difícil que tú te sientas en la cárcel puedas acordarte de Pedro, de cómo el ángel actuó y de cómo Pedro también obedeció y se levantó cuando el ángel se lo dijo. Me gustaría terminar orando por ti, por mí y porque sé que esto es algo que Dios está permitiendo para trabajar en nuestras vidas. Padre, te doy gracias, Señor, porque eres realmente impactante, Señor. Eres maravilloso, eres fuerte por nosotros, Señor. Eres implacable, Dios mío. No hay situación que sea mayor que tu poder, Dios Santo. Y en esta mañana yo te ruego, Señor, que tú te sigas glorificando, que tú seas esa luz una vez más que ilumina nuestro camino, que tú seas esa paz que necesitamos en medio de esta situación y también que nos des, Señor, la sabiduría, las fuerzas y la voluntad de levantarnos y hacer aquella parte que a nosotros nos corresponde. Te ruego, Señor, que no permitas que nos quedemos sentados en la cárcel viendo cómo tú obras y sin aprovechar las oportunidades. Queremos, Señor Jesús, levantarnos y hacerlo todavía con más fuerza, seguir viendo tus maravillas, Señor, y salir de toda cárcel para vivir en la libertad que tú nos has dado. Bendigo a mis hermanos, Señor, los bendigo a cada uno de ellos, estén donde estén, sea cual sea su situación, y te ruego, Señor, que así como tu ángel, Señor, trajo luz, también la traigas a sus vidas, sea cual sea la situación que ellos estén viviendo. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén, Iglesia. Espero que nos podamos ver pronto y darnos un abrazo muy fuerte. Dios te bendiga. Chao.